Bienvenidas al podcast de Be Restful, en donde la ciencia del sueño y del desarrollo infantil te transformará no solo en una persona descansada, sino en una mamá que lleva una vida plena. Soy Valeria Jasso, Sleep Coach, Peaceful Parenting Coach y mamá de 3. Aquí encontrarás un espacio para sentirte escuchada y acompañada en tu camino como mamá. No importa si eres primeriza o si ya tienes algunos años en este bonito camino de la maternidad. Espero que con cada episodio te sientas inspirada y con claridad de que lo estás haciendo muy bien. Hola, bienvenidos a la temporada de Sleepovers. Aquí en el podcast de Be Restful es cuando tenemos invitados muy especiales. Y hoy en día tenemos al doctor Luis Fernando García. Él es ginecólogo, especialista en endometriosis y hoy nos viene a compartir muchísima información sobre este tema. Tal vez no has escuchado sobre él o es una palabra nueva o si has escuchado que una amiga o tú padeces de esto y vas a aprender muchísima información. Él tiene conocimientos de universidades del extranjero y también aquí practica en el Hospital Zambrano. Entonces, nos vamos a enfocar en endometriosis porque es su especialidad y cómo está relacionado con el sueño, cómo impacta el sueño y cómo se vuelve un ciclo vicioso que por tener endometriosis te puede afectar en el sueño y luego no duermes bien, entonces los síntomas se sienten peor, cómo solucionarlo, también cómo detectarlo, tal vez tienes unos síntomas y no sabes ni qué es, si es eso. Los ginecólogos también nos invitamos a escuchar profesionales como psicólogos, mamás, adolescentes, niñas. Vamos a hablar desde cuándo pudiera empezar y todos van a beneficiar de esta información, así que escúchenos y al final nos pueden dejar comentarios o dudas que encantados de ayudarles a responderlas. Así que bienvenido, doctor. Gracias, Valeria. Sí. Gracias. Bueno, muchas gracias. La verdad es que a lo mejor se podrían estar preguntando como qué relación o qué tiene que estar haciendo un ginecólogo hablando del sueño Sí. o de bien dormir o de cómo puede afectar eso y podemos encontrar mucha información. Yo me enfoco mucho en el tratamiento integral y multidisciplinario para la endometriosis, que ahorita podemos hablar un poquito de qué es Sí. y no enfocarnos tanto en el aspecto quirúrgico o médico de la endometriosis, sino qué relación tiene con dormir bien o dormir mal Claro. y cómo puede afectar esto a la misma enfermedad y a las pacientes y la calidad de vida de las pacientes. Sí, 100%, porque lo peor es no dormir. Sí, exacto. Ahorita que decíamos, que comentábamos tú y yo, que sabemos la importancia del dormir bien, ¿verdad? Tú nada más un día te hace falta un par de horas y el día siguiente pues no funcionas igual, tienes mucha más hambre, puedes estar hormonalmente escasa, ¿verdad? Y estás más desesperada o ansiosa y puede ser por la falta de dormir y luego pues los síntomas de algún como ¿Dolor? dolor, Sí, ¿verdad? Que te hacen dormir peor. Y yo creo que como mujer es muy importante cuidar nuestro sueño y saber correcto. cómo manejarlo, aunque tengamos síntomas o no, ¿verdad? Entonces, creo que quisieras empezar por explicar lo que es endometriosis para Sí, que aquí... sí, claro. Mira, la endometriosis es una enfermedad inflamatoria Ujú, que padecen las mujeres, que genera que el tejido que normalmente crece dentro del útero y que provoca la menstruación, crece de manera anormal fuera del útero, mm, en los ovarios, en ligamentos, en las trompas de falopio, en el intestino, en la vejiga, es lo más frecuente en la pelvis, muy ajá, extrañamente fuera de la pelvis. Y esto genera dos grandes cosas, que es dolor pélvico e infertilidad. mm, Son como que los dos grandes qué afectaciones que ujú, tiene la endometriosis. Cada una tiene muchas especificaciones y muchas características muy puntuales. Y esta enfermedad es altamente frecuente porque la padecen entre el 10 y el 15% de las mujeres. muchísimo. Y exactamente, o sea, una a dos de cada 10 mujeres tienen esto. Y si tú o alguien de las chicas que nos estén viendo o familiares, Ujú, conocidos, todo, se ponen a pensar en alguien, compañera de la de preparatoria, de que, la universidad,
o alguna familiar, prima, hermana, que se ausentaba pues de entrenamientos, de clases, se perdía De fiestas que o en no los viajes puedo, era del dolor por o el así. dolor, todos nos vamos a acordar de alguien, Sí. ¿sí? Así de frecuente es. Y Pero logra, ese dolor, pe te interrumpo porque para mí también todo esto es nuevo claro, y quiero saber desde antes qué síntomas, o sea, si dolor sí, como menstrual, sí, ¿sientes eso? exactamente, sí. Y luego, ¿cómo puedes distinguir si es eso? O sea, ¿cómo O, una o- persona ya le o sea, dice, si o sea, cae en lo patológico, digamos, o es ajá, normal, bueno, sí, es bien importante saber distinguir. Lo más común en la endometriosis es el dolor menstrual, el dolor relacionado con el sangrado menstrual. ujú, Pero es un dolor que a lo mejor una forma fácil de entenderlo es incapacitante, okey, ¿sí? O discapacitante. ¿Qué quiere decir eso? Que te haga ausentarte de labores. Hoy no puedo ir a la escuela porque no me puedo parar del dolor. O no mm, puedo ir a entrenar o no puedo ir a la fiesta porque no me puedo levantar del dolor. O que cada vez requiera más analgésicos. O que cada mes o cada 2 meses sí, requiera ir a urgencias porque los medicamentos de la no es casa suficiente. no es suficiente y tienen que poner algo por la vena y que cada vez se requieran más dosis. Mm, Y luego genera mucha incertidumbre a veces que si no se hacen estudios muy específicos, todo puede parecer normal en un eco, en un TAC, una sí, resonancia, si no se hace específicamente en un centro especializado. ujú. Entonces pasan años, De que, pues me pues, es sigo tomando normal, más pastillas, voy, medicamento, ajá, y esto les genera, ahí es donde empieza mucho el impacto emocional. Les empieza a generar mucha falta de certeza a las pacientes. Pues entonces, ¿qué tengo? Si voy al hospital y me dicen que es normal. sí, de que por qué Entonces, siento esto, no sí. falta alguien que etiquete a estas chicas de que está exagerando, quiere llamar la Sí, muy atención, hormonal, y muy ay, hormonal, o no quiere ir a trabajar, o lo que sea. sí, Y eso les pega en su autoestima, en su seguridad, es un ujú, impacto emocional tremendo. Y pues empieza a haber un impacto en todo lo demás, entre ellos el sueño, sí. ¿verdad? Y esto luego también Sí, afecta porque de la otra cabeza manera. está ahí así de que: "Ay, me están juzgando en el trabajo", y entonces ya no y Exactamente, también por el dolor, pues, no puedes dormir, y la cabeza muy exactamente, activa sí. que Sí, no te deja entonces, descansar. pues tú que eres experta en cómo afecta dormir mal Ujú, negativamente a un individuo, sí, cualquier individuo yo creo que sin enfermedades, 100% sano, si no duerme, lo acabas de mencionar, si no duerme bien, al día siguiente andas bien disfuncional, sí, ¿verdad? sí, Entonces ahora, si eso se hace crónico, pues viene un impacto tremendo. sí, claro. Pues, lo más reciente del sueño que han investigado es lo del sistema linfático, que yo lo explico como si va a pasar el camión de basura a tu casa. Entonces, se lleva todo lo que no necesitas, queda limpio. Eso pasa igual durante la noche. Pasa, o sea, el sistema linfático limpia todo lo que no necesitas y le da fuerza al sistema inmune. Entonces, esto igual se activa por un ritmo circadiano a Así cierta es. hora, tener rutina, ¿verdad? Tener un horario de que te vayas a dormir a la misma hora y te despiertes a la misma hora. Este sistema se activa con horario y, y te ayuda a generar un sistema inmune fuerte, Sí, ¿verdad? Para combatir cualquier enfermedad. Y igual el dolor se siente mucho más cuando te hace falta el sueño. exacto, O sea, el sueño ayuda a mejorar los síntomas, ¿no? sí. Y ahorita que mencionabas, me llamó mucho la palabra infertilidad. Nos podemos luego regresar al tema del Sí, sueño, claro, claro. pero creo que pues puede ser muy tabú el no saber, y sé que muchas mujeres sufren de infertilidad y luego ya, pues las que terminan en pues ya, sí con hijos y pudiendo tener, pues tal vez sufrieron mucho sin saber, como decías tú, ay, pues sí, ¿qué me está pasando? No sé, pero me sigo medicando y ahora estoy batallando en tener hijos. Entonces, o sea, cuando llegan ya a consulta y diagnosticaste endometriosis, ¿cuál es o sea, la solución La ahí? solución, el Ajá, abordaje. Sí, sí. mira, y dijiste algo bien importante ahorita que es el ciclo circadiano, ¿verdad? O sea, la Ujú, naturaleza, pues es bien sabia. Los animales silvestres que viven en la selva saben cuándo es momento de dormir, sí. cuando cae la noche, y las plantas, hay plantas que
Se cierran en la noche y se Sí. abren en el día, ¿verdad? Entonces, el ser humano es igual. ¿Por qué? Porque en la noche hay ciertas cosas, lo que explicaste, el sistema linfático, el sistema inmune y el sistema hormonal, que va un poco a veces también ligado al tema de la fertilidad. Pues hay hormonas que se regulan durante la noche y otras durante el día, Sí. ¿sí? Durante la actividad y durante el reposo. Entonces, las pacientes que tienen endometriosis, un porcentaje importante, que puede llegar hasta el 50%, pueden tener dificultad para embarazarse Mm. y requerir algún tratamiento. Y uno de los factores asociados con la endometriosis puede ser algo estructural, que los ovarios traen quistes o que las trompas están obstruidas, pero la otra también es la cuestión metabólica y hormonal, que a veces se ve más afectada porque la paciente tiene mucho tiempo sin dormir bien. Entonces sus Mm. hormonas, su sistema hormonal, por No lo está tanto la regulado. ovulación Sí. no está regulada. Exactamente. Entonces Claro. tienen ovulaciones disfuncionales y eso hace que no se embaracen. De repente puede haber casos que se pueden resolver de manera muy sencilla, cambiando hábitos Ujú. alimenticios, de actividad y de dormir. Sí. Siempre nos lo dijeron, ¿verdad? Nuestras mamás y abuelas, duerme bien, come bien, ese ejercicio. Sí, sí, Tiene sí. todo el sentido eso. Sí. Pero ahorita que ya ha habido varias veces que mencionamos que se hace un ciclo vicioso, ¿no? Tienes síntomas y entonces duermes mal y entonces por dormir mal se empeoran los síntomas. Entonces, ¿por qué no aquí con un ginecólogo y yo que les sea el sueño, por qué no creamos como una combinación que les pueda Exacto. ayudar a pacientes, ¿no? Claro, Solucionar. A ver, sí. claro. Sí, mira, haz de cuenta que es bien importante eso porque la paciente va a consultar con ginecólogo o Ajá. ginecóloga por dolor o porque le encontraron un quiste o algo. Entonces nosotros tenemos la obligación de hacer un interrogatorio muy extenso y muy completo, sobre todo cuando Ujú. estamos hablando de endometriosis y dolor pélvico crónico, Sí. que están asociados, ¿verdad? Eh, Más allá de, obviamente, síntomas ginecológicos, como el dolor menstrual, el dolor con ovulación, algunos otros tipos de infertilidad, también debemos de enfocarnos mucho, sobre todo en los centros especializados de endometriosis, donde tenemos un equipo completo que ven Ujú. de todo, eh, enfocarnos en cómo se están alimentando, cuál es su rutina de ejercicio Sí. y sobre todo cómo están durmiendo. Yo tengo ahí un Ujú. renglón en mi historia clínica, De que cómo pregunto duermes. insomnio, Sí. pregunto si se despiertan en la noche o si batallan para dormir o si duermen pero amanecen fatigadas aunque Ajá, hayan dormido la 8 calidad horas, del sueño no la es buena. calidad del sueño, ¿verdad? Sí. Entonces, es increíble que sin tener un análisis así estadístico muy completo, te podría decir que de cada 10 pacientes, 7, 6, 7 tienen algún déficit en el sueño, Claro. independientemente de la actividad que Sí. desempeñen. Si a eso le agregamos, pues que el estrés laboral, que son mamás, que cualquier otra cosa, pues se agrega más. Sí. Y la causa de no dormir bien puede ser el dolor mismo, puede ser ansiedad, que también de repente el no Ujú. tener un diagnóstico o el empezar a procesar un diagnóstico Sí. les puede empezar a generar ansiedad y eso les genera insomnio, están en la noche Sí, de que pensando, pensando, estoy pensando loca, soy una y mujer que ya no exacto, vale y nada y empiezan a hacer escenarios catastróficos, sí, claro, y eso es entendible, sí, no, entonces tenemos 100%. que trabajar esa parte también, porque si, pues yo que me enfoco en lo quirúrgico, en el tratamiento, nada más me enfoco en, vamos a quitarle el Sí, quiste, vamos a quitarle la endometriosis, pero pero la no me mente, sí, preocupo porque la paciente cambie de hábitos y duerma mejor, pues de poco va a servir, no es ¿verdad? una solución completa, Integral, integral, exacto. sí. Me encanta eso que ahora va- he escuchado muchos doctores que traen ese enfoque Sí, y me encanta, creo que es muy importante verlo integral y pues el cuerpo humano, ¿verdad? O sea, la mente afecta los órganos y afecta el sueño y todo. Entonces, qué importante no dejar de, o sea, qué bueno que tú, oye, habla con un psicólogo, oye, ve con un otorrino especialista en el exacto, sueño, sí, ve, platica, sal con tus amigas, haz ejercicio, ¿verdad? Porque tú ahorita lo dijiste, o sea, te puedo solucionar y quitar el quiste o eh, lo que vayas a hacer en el endometrio y así, pero si la persona sigue mal mentalmente o muy ansiosa, pues no se va a solucionar. O sea, yo creo que las niñas, adolescentes también sufren mucho de eso,
¿verdad? El sentirte sola o que soy la única sufriendo con estos síntomas y tal vez, no sé si te ha pasado de que tal vez no lo quieren ni platicar. Exacto, sí. Mira, es bien importante saber que la endometriosis puede presentar desde la adolescencia, o Ujú, sea, desde las primeras menstruaciones, porque hay una teoría que es algo eh, genético, embriológico, con lo que ya se nace. mm, Hay otras teorías que dicen que se forma en la edad más adulta, pero lo que sí es cierto es que hay un porcentaje que no es tan frecuente, pero lo vemos que son en chicas adolescentes ajá, que tienen mucho dolor, ¿verdad? Entonces, y si a eso le agregas la etapa de la adolescencia, que es tan compleja, y la presión social, y las redes sociales, y el teléfono que lo traemos pegado a la mano prácticamente antes de ujú, dormir, ujú, pues esto hace que afecte pues la sintomatología, ¿verdad? Que ahorita sí, podemos pues especificar cómo es que, o sea, hay una explicación biológica, ujú, bioquímica y neurológica de cómo esto afecta a los síntomas y al dolor. O sea, cómo te sí, produce más dolor sí. el no dormir bien. Ahorita que decías que puede ser genético, ¿tú crees que también factores de cómo vivimos ahora en día afectan a que se desarrolle? Sí, claro, claro. Haz de cuenta que nosotros tenemos una huella digital genética, nuestro DNA, ¿verdad? Ujú, Ese ya, con ese nacimos, ese no lo podemos, al menos hasta ahorita no lo podemos cambiar, sí, ¿verdad? La ajá, tecnología avanza y hay algunas cosas muy interesantes ahí, pero tenemos ese DNA. Y luego está la epigenética, ¿verdad? A lo ujú, mejor has oído hablar de esto. La sí, epigenética es cómo el medio ambiente ujú, activa o desactiva nuestros genes. O sea, si yo tengo ujú, un gen para cáncer de colon, sí, ¿verdad? Porque así es mi genética, y como mal, y llevo una dieta terrible con muchos alimentos procesados, azúcares, muchas cosas que me afectan, sí, pues estoy activando ese gen, ¿verdad? ujú, En cambio, si tengo ese ujú, gen y llevo una buena alimentación, una buena salud intestinal, todo sí, lo que se habla del intestino, pues el ese gen gen, probablemente lo mantenga inactivo. sí, Entonces, definitivamente la endometriosis es igual. igual, O sea, está esa carga genética, esa marca, y si vivimos en un ambiente sí, que altere nuestra salud hormonal, entre ellos el sueño es bien importante, sí, pues podemos activar estos genes. claro. O sea, una mamá, aquí que hay muchas mamás que nos escuchan, para sus hijas, o sea, para prevención, Sí, les pudiéramos dar consejos, uno del sueño, o sea, qué claro, bueno que, que aquí desde bebés quieren ayudar a que sus hijos duerman bien, claro, a cuidar la higiene del sueño, porque si cuidas el sueño, tu hijo va a estar más tranquilo durante el día, va a poder tomar buenas decisiones, va a poder poner atención en clase, va a poder comer bien, mejor, sí. porque la falta de sueño Te hace- activa la grelina y te da Ujú, más hambre ujú, y quieres más cosas chatarras ujú. porque el cuerpo quiere energía rápido. Entonces, ¿cómo pues pudiéramos decir que el sueño pudiera ser la base para el bienestar y poder no prender ese gen? Ese gen, sí. Definitivamente yo creo que sí puede ser como la base de esto, porque eh, dentro de los hábitos es el dormir bien, comer bien y ejercitarte. Entonces, si no duermes bien, vas a necesitar más azúcar rápida en la mañana, Sí, comida chatarra durante el día y vas a estar cansado o cansada para hacer sí, ejercicio. ujú, Bueno, entonces sí puede ser la base y yo creo que todos lo sentimos. O sea, sí. te despiertas de una muy buena noche y dices, ¿qué es Ajá, qué esto? increíble, Esto es I'm vida, gonna ¿verdad? conquer Sí. the world. De que Te sientes sí, todopoderoso, sí, sí, todopoderosa y es algo súper, súper identificado de identificado. cómo el sueño tiene un impacto positivo o negativo cuando Sí, no se realiza bien. claro. Y ahorita que decimos ese sentimiento de sentirte bien, yo creo que también es importante decirles que puedes tener un día que te levantes y no te sientas bien. Oiga, ay, tuve una mala noche, o me desvelé por tal cosa, o una emergencia, o mis hijos despertaron y no darte latigazos y de que, ay, ya duermo súper mal y es horrible, no puedo dormir y qué voy a hacer. El sueño funciona con un 80-20, o sea, Ujú. le puedes fallar el 20% y si el 80% está bien, está, vas a ir descansando, vas a sentirte bien, porque si buscamos esa perfección que no existe, de hecho, perjudica el sueño, Claro, porque te causa más ansiedad, eso, duermes menos. Entonces, también saber que puede haber un día malo y vas a
o sea, No es el fin del mundo. sí, ok, mañana hoy me duermo temprano. Si ya suelo un hábito y te das cuenta, oye, siempre me estoy durmiendo tarde. Cuando me duermo a partir de las 10 de la noche amanezco de mal humor y como más y estoy más ansiosa, pues entonces ya te diste cuenta, ¿verdad? Sí. Y hay que crear un hábito nuevo de dormirte más temprano, dejar el celular, que puede ser Sí, algo que te sí, puede ayudar muchísimo. sí. Fíjate que en consulta las pacientes se sorprenden mucho, primero de que les preguntemos eso, ¿verdad? Porque como hasta uno ve la reacción que tienen Sí, cuando les preguntamos si duermen bien, cómo duermen, cuántas horas, si se despiertan, si sí. no se despiertan, qué hacen antes, qué hacen inmediatamente despertándose. También son dos cosas bien importantes. Y se sorprenden de la pregunta y luego nos preguntan, bueno, doctor, ¿y cuál es la importancia de dormir bien? Y ahí es donde entra toda esta explicación Ujú, de que el sueño regula las hormonas. La endometriosis es una enfermedad que depende de hormonas, o sea, las hormonas femeninas, los estrógenos, digamos que la alimentan. ujú, Y los estrógenos, pues es normal tenerlos, ¿verdad? Simplemente debemos esperar que se tengan en un ambiente o en un ciclo regulado y ujú, no hiperestimulada también la producción de estrógenos. mm, Se producen otras sustancias inflamatorias cuando no se duerme bien, como el cortisol. Y esto genera más inflamación, genera más dolor, sí. ¿sí? Y el dolor, bueno, también genera que al siguiente día estés peor. También se regula mucho, tú lo dijiste al inicio, pues el sistema inmune. Ujú, Entonces también hay una base inmunológica muy importante en la endometriosis, porque se asocia mucho a otras enfermedades autoinmunes. Autoinmune quiere decir que tu mismo cuerpo reacciona contra sus mismas sustancias, ¿verdad? ujú, Entonces, si bien no está identificada la endometriosis como una enfermedad autoinmune como tal, como lo es el lupus, como son la tiroiditis de no, Hashimoto, todo algunas cosas, sí tiene una parte pudiera. que pudiera caber en lo autoinmune y a veces coexiste con estas otras enfermedades autoinmunes. Mm, Entonces, si tu sistema inmune también está reaccionando de más o de menos, pues puede también despertar este tema de la endometriosis. Y el sistema inmune también se regula con el buen dormir, o sea, la sí, inmunidad, las hormonas y la inflamación. Esas tres cosas, digamos, son sí. importantes. ¿Y hay alguna edad más como pico, digamos, de endometriosis? O sea, De o de frecuencia. Pues lo frecuencia. más frecuente, digamos que es entre los 20 y 35 años, 25, 20. 35 es lo Ah, más frecuente de diagnóstico, o sea, ah, no de prevalencia como tal, porque a veces tardan un poco en diagnosticarse. mm, Por esta misma, uno, falta de conocimiento en la población en general, a veces también en el gremio médico no saben muy bien, no, es colitis, es cistitis, es estrés, es sí. psicológico, ¿verdad? Eso lo oímos diario. Y generalmente puede tardar a veces algunos años en diagnosticarse. Mm, Y ahí es donde pues esos años que tarda son años en los que avanza. sí. Y a veces vemos a las pacientes después de 10 años de síntomas muy afectadas con medicamentos superpotentes para dormir, que lo único que hacen es apagarles el switch, pero no Suprimir. las hacen descansar bien. Sí. O sea, amanecen muy mal, como opioides y hipnóticos y cosas muy fuertes, o con una fatiga crónica tremenda, ¿verdad? La fatiga en la endometriosis es Sí. altamente prevalente Sí. también. O sea, es un factor. Sí, una fatiga inexplicable. Sí, así es como les pregunto yo a las pacientes. Por más que, pues sí, o Sí, sea, porque sea lo que si nos sea. preguntan, ¿tú estás fatigado? Pues todos andamos, ¿verdad? Con las Con la vida rutinas, de que sí, un sí, pero poquito una fatiga cansado. inexplicable es diferente. O sea, puedes decir, bueno, soy mi trabajo, soy mamá de 3 Sí. hijos, lo que sea, puedo entender que llegue cansado a la casa en Ujú, la tarde. al final del día. Pero de repente es sábado, es domingo y sigo igual de fatigada, eso también tiene mucho que ver Sí, con que no se está durmiendo bien y con la inflamación que genera la endometriosis. sí. Y ahorita que dices fatiga, se me vino a la mente depresión. Sí, O sea, sí, sí, sí. también, y cómo, o sea, te pudiera afectar en tener depresión o síntomas depresivos y luego eso también, claro, que no duermes bien. Exactamente.
Sí, sí, sí. Otras cosas que van ligadas al insomnio Ujú. en las pacientes de endometriosis es ansiedad, con diagnóstico o no, a veces son síntomas relacionados a la ansiedad, que Sí, puede ser de repente atracones de comida, sustancias, el vape, el cigarro, pueden ser también generados por ansiedad o crisis de pánico. sí. Y luego puede también avanzar más y generar, sí, también con los diagnósticos. Entonces también en el equipo multidisciplinario que tenemos en el Centro de Endometriosis, tenemos un equipo de salud mental que ve todo este tema de ansiedad, Psicología. depresión, abuso de sustancias, trastornos alimenticios. Y también tenemos a alguien que ve medicina del sueño, ¿verdad? Ujú. Que a veces puede ser algo estructural y ahí, si alguien no está durmiendo bien porque tiene pólipos, También. porque ronca o algo, les mejoramos el sueño y mejoran mucho la Los sintomatología. Sí. síntomas, sí. Inte- Me estoy acordando también de cómo surgió esto de que vengas aquí al podcast. Era un story o un post que tú mencionaste. La gente no sabe de la relación o sea, cómo la endometriosis puede afectar el sueño, Sí, ¿verdad? Y por eso, a raíz de eso, dijimos, hay que platicarlo, sí, queremos dar a conocer que las mujeres sepan que esto, o sea, sí te puede afectar el sueño. exactamente. Igual, mejorar el sueño te ayuda A a mejorar los los síntomas. síntomas al mismo Sí, tiempo. digamos que es bidireccional, ¿verdad? O sea, Sí. la endometriosis y el dolor y la infertilidad, la paciente que está pasando por un proceso de infertilidad, Sí, también trae mucha ansiedad y trae trastornos del sueño. sí, Y el no dormir bien o no tener un buen sueño te sí, hace que tus síntomas de endometriosis sean mucho más severos, mucho más claro. serios. Entonces es un círculo de repente que si no lo rompemos completo, de poco vamos a ayudar, ¿verdad? Y, Sí, y de eso la importancia de estos centros multidisciplinarios claro. para endometriosis y no solamente enfocarnos, pues nosotros que estamos mucho tiempo en el quirófano, nada más, bueno, vamos a quitarlo, Sí, vamos a operar y sí. bye. No, las pacientes requieren un seguimiento importante antes y después. A veces incluso no están preparadas emocionalmente y en cuestión de síntomas de ansiedad e insomnio, Ujú. no están listas para un proceso quirúrgico Sí, sí, sí. tan fuerte, ¿verdad? Fuerte. Porque son cirugías complejas a veces. Mm. Y luego tenemos que seguirlas después también, ¿verdad? Porque después de la cirugía, Sí, no es solo. también a lo mejor en la recuperación no están durmiendo bien y eso tiene un impacto directo en si una paciente se recupera más rápido o menos Los rápido de la cirugía. resultados. También es Ajá. bien importante Sí. ahí. Me da muchísimo gusto escuchar que traen este enfoque multidisciplinario porque como mamá y también como coach que guío a muchas familias, siento y sé que muchas familias se sienten solas o mujeres se sienten solas, ellas tratando de juntar todas las piezas del rompecabezas. De que, Exacto. ay, de que mentalmente ya no puedo más, estoy muy emocional y todo me afecta, no me llevo bien con nadie, mis relaciones están Sí, súper mal, o sea, lo psicológico, ¿verdad? Y luego, pues de salud, voy con el ginecólogo y me dice que estos síntomas y luego estoy comiendo muy mal, entonces quiero ir con la nutrióloga porque estoy ganando peso o siento que, pues sí, que estoy comiendo mucho más chatarro y no me siento bien en mi propio cuerpo. Y entonces están tratando de unir todas las piezas para crear este rompecabezas. exacto. Sí, Ellas solas. solas. Y es muy difícil porque no somos expertas Sí. y qué bueno, ustedes en el sector Sí, salud que, oye, sabes de que sí te puede afectar. A ver, si te estás dando cuenta que estás viendo un psicólogo, estás viendo un ginecólogo, estás viendo un otorrino especialista en el sueño o alguien en esa gama, estás, ¿qué más? Una nutrióloga, pues pudieran ser miles, un sí, traumatólogo, ¿verdad? O sea, todo pudiera estar relacionado a una sola cosa. exactamente, sí. Y ya que pues, tienes un diagnóstico, hay que seguir pues, en comunicación En con todo esto comunicación. porque es como pues que pudiera ser una metáfora así de que todo está relacionado, Exacto. ¿verdad? Sí, un rompecabezas. Un Yo creo que lo dijiste rompecabezas. perfecto, ¿verdad? Es la primera vez que lo escucho Así, enfocado a la endometriosis. sí, Y sí, es un rompecabezas que a veces las pacientes solas
a veces están literalmente solas o a veces se sienten muy solas porque Ujú. están incomprendidas Sí, por su círculo cercano de apoyo. Y las piezas están sueltas y pueden parecer aisladas, ¿verdad? Porque dices, sí, sueño y no me estoy embarazando, ¿qué sí, tiene que ver? O sueño y me duele, o mi relación de pareja es terrible sí. y además tengo dolor y además estoy comiendo mal y estoy ganando Ujú. peso y no puedo hacer ejercicio y mis amigas ya no me hablan Sí. porque Ya no siempre les quiero digo que salir no y ya, sí. y todo es parte de un mismo rompecabezas, tienes toda Sí. la razón en eso. Y ese rompecabezas a lo mejor la base, al menos en esto que estamos platicando ahorita, puede ser endometriosis en Ujú. muchas veces. Sí. Y pues es bien importante que la gente que te escucha sepa que no están solas, que pueden encontrar un lugar donde puedan ser escuchadas y guiadas Ujú. también, Sí, ¿verdad? sí. Porque el equipo que tenemos no trabajamos aisladamente como un rompecabezas cuando lo Ajá. abres Sí, así de que, todo, bueno, ahí te las averiguo, sino de que que nos sí. comunicamos constantemente, incluso en sesiones formalizadas donde tratamos Mm. casos complejos. O sea, el eh, expediente, digamos, que está como en una Exactamente, nube y todo exactamente. es Entonces, bien. haz de cuenta, a veces en estas sesiones el psiquiatra nos dice, ¿sabes qué? La paciente ahorita no está lista para un proceso quirúrgico tan fuerte Sí, o un proceso de fertilidad porque trae un trastorno de ansiedad muy severo, con crisis sí. de pánico e insomnio severo. Ujú. Hay que arreglar eso primero eh, o hay que arreglar la cuestión nutricional o metabólica Ujú. primero. Y siempre estamos comunicados, ¿verdad? Sí, Entonces eso es bien importante y no andamos con el rompecabezas así, sí, suelto. así suelto. Sí. Qué bueno, porque si es muy pesado y luego tratas tú de que, bueno, pues mi ginecólogo me dijo esto y ahí vas tú tratando de llevar el hilo de la Sí, conversación. Y yo creo que hasta sí. se hace un teléfono descompuesto. Claro, claro, sí. O sea, la responsabilidad de la comunicación no debería recaer en la paciente. Sí. La paciente ya está pasando por un proceso bien difícil y si a ella le ponemos la responsabilidad que tenga que comunicarle al otro doctor qué es lo que está Ujú. pasando y luego al otro qué es lo que está pasando. Y se hace un teléfono descompuesto, se pierde información o se Sí, dispersa. Entonces tenemos que comunicarnos y dejar a la paciente que se suba al avión sí, y se deje llevar en el avión por el equipo por un completo. equipo que se Sí, sienta apoyada, escuchada, para tener solución, sí, ¿verdad? Tener confianza también. así es. Y regresando al sueño, ¿qué es? O sea, cuando te dicen que les haces estas preguntas, de que sí, tengo insomnio o me levanto, aunque duerma tantas horas, me levanto y estoy cansada. ¿Qué otras cosas ves que te dicen? O sea, ¿qué otros factores de sueño ves? Y para ver aquí si podemos darles Sí, consejos. claro. A veces una es que traen mucha ansiedad y batallan para conciliar el sueño. A Ajá. veces las despierta el dolor. Pueden ser así algo que pasa Sí. frecuentemente. Pero luego si profundizamos un poquito más en estas preguntas, Ujú. sin ser experto en sueño, porque yo no soy experto en sueño como lo eres tú o como son otras personas, les pregunto mucho de su dinámica antes y después, Mm, ¿verdad? Digo, yo muy también tengo bien. 3 hijos, también una de ellas tiene un tema ahí neurodiverso que también hemos enfocado mucho parte de nuestro aprendizaje como papás para el sueño. Claro. Entonces, sabemos que la rutina antes es bien importante, ¿verdad? Entonces les preguntamos así, ¿Qué es lo que haces sí, antes de y dormirte? solitas se dan cuenta las pacientes, ¿verdad? ¿Qué Sí. es lo que haces antes de dormir? Pues checar el último post de Sí, mis amigas o sí. de su Sí, ahí andas, seguidor, sí, sí. la persona que siga, o el último WhatsApp, o a veces ya están conciliando el sueño Y y se despiertan a ver qué es. sí. Pues tenemos ese temor de estarnos El perdiendo de FOMO, cosas, el el FOMO FOMO. famoso, Sí, ¿verdad? sí, sí. Sí, de estarnos perdiendo de algo que esté pasando en el momento. Y Claro. a lo mejor en la mañana que nos levantemos ya es noticia vieja y esa ansiedad, pues es un hábito tremendamente malo Sí, para conciliar el sueño. Y sí. cuando se los dices, como que De que ya sé que recapitulan y está dicen, mal, sí, pero o sea, eso afecta. sí. Y Ahí lo te otro, voy a pausar sí, bien rápido porque sé que ahí hay una solución bien puntual, porque, a ver, es una adicción y nuestro cerebro se acostumbra sí, a los hábitos y ya lo haces sin pensar. O exacto. sea, ya sé, ahí está al lado de mi cama y
por ejemplo, a mí me pasa, lo admito, que me subo al carro y haz de cuenta, le hago así. Y una vez no lo Sí, traía y yo, ¿qué estoy? Y me sí, estaba tratando de sacar el celular. O sí, sea, es como que está pegado el sentarme en el carro cuando voy a arrancar y ver antes, sí, ¿verdad? Lo que hay en el celular. Gente igual antes de irse a dormir, pues al lado del buró, ahí está. sí. Y volteo, y aparte es el reloj, es la vida entera, ¿verdad? Ahorita. Exacto, sí. Entonces, ahí algo que podemos hacer es no tenerlo en el lugar donde estás acostumbrada Ujú, a siempre revisar, sí, porque y así rompes el hábito. sí, Y es dejarlo en el baño o en otra recámara. Y si tienes niños que ya tienen celular, igual muchas familias hacen una cajita de celulares y ahí ujú. duermen. Ahí Se cuenta, duerme. es en la recámara de los celulares y ahí Sí, los conectas. Ay, pero el celular, digo, la hora es que te... Hay muchos relojes, sí. te puedes comprar un reloj, Despertador. un despertador Sí, antiguito que de cuerda. sí, para que no dé luz Sí, tampoco. sí, sí, sí. Entonces, quitarlo, porque dices, no, voy a hacer un esfuerzo de no verlo, pero si está ahí, Exacto. pues va a ser muy difícil romper Sí, esa adicción. sí, Entonces, cámbialo de ubicación, porque si estás acostada en tu cama, pues te va a dar mucho más flojera pararte, si está en otro cuarto, si lo tienes en el baño. exacto. Y, a ver, ahí sí toma un poquito de tiempo. Ay, es que me preocupa si mis papás me hablan de una emergencia en la noche o alguien, ¿verdad? Sí, Que dices, siempre pudiera pasar algo. Bueno, pones tus favorites, que esos sí suenen, sí, lo demás todo en silencio, sí, nada de notificaciones. exacto. Y tener así como tú tienes un horario, ponerle un horario. O sea, ahorita es un arma de dos filos, o sea, el celular sí nos quita el sueño, pero a la vez tiene muchas herramientas que nos apoyan, Sí, como le puedes hacer igual un horario al celular, le dices, de aquí, de las 10 a las 7, cero sí, notificaciones. Y entonces también tener esa estructura de que, a ver, no quiero andar bien, no me quiero levantar y ver, ¡trrrrán! Ya sí, empiezas con la ansiedad. sí, 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 Por eso también te afecta en el sueño, ¿verdad? sí, Si tú ya estás acostumbrada en la mañana a ver las noticias, sí, también queremos estar enteradas del narcotráfico sí, y la sí, mala y no sé qué, la balacera, y entonces ya estás anticipando sí, esa ansiedad exacto. y tu cuerpo ya te la está pidiendo, Ujú, entonces ya te levantas más temprano y dormiste menos, estás más cansada y ya estás en el switch de que así estimulada y estresada exacto. desde el primer segundo. Entonces, amanecer sin el celular ahí al lado, amaneces diferente. Aunque sean de aquí que corres al baño, ya Sí, mínimo hiciste sí, 20 segundos de una pausa entre despertarte y no ver el exacto. celular. Y también al irte a dormir, lo dejas en otro lugar, ya te vas a la cama y vas a decir, "Ah, el último correo o el último post de que, ay, no, el contestarle a esta persona. Ya está, ya, o sea, ya te tienes que parar para ir por él. Exacto. Entonces ahí es Es una buena estrategia, sí, exactamente. Y no solo porque hay quien dice, bueno, lo dejo apagado al lado, sí, ¿verdad? Pues no, genera ondas electromagnéticas y sabemos que el cerebro funciona con este tipo, o reacciona también a este tipo de ondas y hace que puedas no dormir del todo bien. sí, Y bueno, habrá quien, por ejemplo, este, habrá quien tenga la necesidad de, bueno, que pueda recibir llamadas, sí, doctoras, bueno, sí, puede ser ¿qué entendible, consejo les diría? pero bueno, tratar de por lo menos sí dejarlo que nada más suene cuando timbre el teléfono, ¿verdad? O sea, el De solo que timbre de la emergencia, llamada. como yo he visto en los WhatsApps de los doctores, ¿emergencia? Sí, O como mejor de que, llámame, ajá, sí, exactamente. de que, Pero no que suene el clic de la notificación de sí, de Instagram, todo de el TikTok, tum, de todo eso, ¿verdad? sí, Y tú dijiste algo ahorita bien importante, es una adicción y realmente bioquímicamente y neurológicamente funciona como cualquier adicción una a sustancia, sustancias, sí, sí, ¿sí? sí, Entonces, porque genera la misma necesidad neurológica y bioquímica de querer más, y más, y más, y más. Y los algoritmos de las principales plataformas, pues a veces están diseñados para que cada vez pidas más, claro, ¿sí? claro. Y no nos damos cuenta, ¿verdad? Así como cualquier adicción a cualquier sustancia, Apostar, yo digo que es como exacto, apostar el que cae en una también, adicción no se da cuenta en qué momento llegó a ese nivel, porque todo fue poco a poco. sí, ¿Sí? Y esto, bueno, en las pacientes que tienen padecimientos crónicos, como endometriosis o infertilidad, ujú, pues genera mucho, mucho trastorno en sí, su patología, ¿verdad? Y no sí, ayuda a nada. claro. ¿Sí?
Y luego el insomnio, dices que es súper común. Sí, exactamente. Las pacientes a veces también, bueno, batallan para quedarse dormidas. para conciliar el sueño. Al principio y entre la noche, me Al imagino. principio y entre la noche. A veces se despiertan en la noche por dolor. Y la otra, bueno, volviendo un poquito a lo que platicamos ahorita, la otra cosa es que les pregunto qué haces al levantarte. Ok, ya lograste dormirte bien, descansaste bien. ¿Qué es lo primero que haces en la mañana? Ver el celular. ¿Sí? Y la luz y la naturaleza, pues por eso el sol sale poco a poquito y se va iluminando poco a poquito porque el cuerpo está diseñado así. Sí. Y no para recibir una luz de otro tipo de frecuencia en tus ojos y que tu cerebro la procese cuando el cuarto está completamente oscuro. Entonces eso también genera mucho trastorno y es un trastorno que no nos damos cuenta. ¿Sí? No nos damos cuenta que esto está afectando. O sea, eso es quizá lo desfavorable, ¿verdad? Bueno, pues, ¿qué tiene de malo que en la mañana vea qué pasó anoche? Yo pienso también en las mamás, porque lo he platicado con muchas, que tenemos esta conciencia de que estamos con el celular y nos damos cuenta que los niños nos necesitan presentes y nada más agarras el celular, ¿verdad? Que mamá, o papá, porque quieren nuestra atención y quieren que estemos ahí con ellos. Y muchos dicen, es que no puedo levantarme y no revisar el WhatsApp, porque a ver, tal vez el colegio cambió de horario, de que se canceló algo y el fútbol va a ser más tarde. Y lo entiendo y lo acepto, que para mí también es difícil porque lo vivo como todas, pero sí creo que, como decías ahorita, no te vas entrando en un hábito que no te das cuenta. Y luego te puedes hacer preguntas mucho más grandes, así como, oye, ¿qué vale más la pena? ¿Que me entere? O sea, que sí termine llevando a mis hijos al colegio y me enteré de que, hoy entró una con otra camisa. Sí, una cosa así, de que, le tocó, era traer papitas y no trajo nada. Yo creo que ahí también aprenden resiliencia, ¿verdad? Sí, exacto. O sea, cuestionarte en verdad qué quiero cuidar más. O sea, mi sueño, mi bienestar en la mañana, de amanecer y mijito, espérame porque necesito checar si tienes que... Y ya el niño se desconectó contigo, ya también empezó estresado, ya llega enojado al colegio porque tuvo sentimientos encontrados contigo en la mañana y no lo pelaste. Y es como, ¿qué vale más la pena? O sea, que llegue con la camiseta equivocada, que no llevó algo, que empiece a estudiar, sí. O poner... Yo creo que es disciplina que nos cuesta a todos, estructura, ponerte, ok, sí tengo que revisar el WhatsApp, pero voy a amanecer los primeros 20 minutos y a las 7:20 lo voy a revisar 5 minutos. Sí. O sea, algo así. Esos pequeños cambios son muy significativos, ¿verdad? Y lo que hemos hecho a veces con las pacientes es, claro que hay un equipo ahí que asesora desde diferentes perspectivas, pero cuando les decimos, inténtalo, ponlo a prueba una semana. Sí, porque a veces también tenemos la mala costumbre de, hay que hacer ejercicio, quiero correr un maratón, no, espérate. O sea, está bien, puedes lograrlo. Sí. Súper común. Sí, de que deja el celular. Ok, tipo Sí, lo voy a dejar para siempre. No. O sea, son pequeños pasos, pero constantes. Esa es la clave. Ok, quieres lograr un maratón, está bien, pero ahorita no vayas el maratón, ahorita empieza por levantarte y caminar 30 minutos. Entonces, y luego 35, y luego 40, y luego corre tantito. Porque y a lo es más mejor, probable que lo mantengas. Entonces les decimos a los pacientes, ponlo a prueba una semana, ¿sí? Y luego semana y media, y luego 2, y empiezan a notar la diferencia, ¿sí? Hábitos de qué cenar antes también, a qué hora cenar, es bien importante, qué tipo de alimentos, y obviamente el tema de las pantallas, la televisión, todo. Antes de los celulares, pues nos quedábamos con la tele prendida hasta quedarnos dormidos, también es lo mismo, es igual de dañino. Agarra un libro y empiezas... Entonces, esos hábitos, y luego las pacientes empiezan a notar cambio. Después de 3 meses nos vuelven a visitar, independientemente si van por un proceso quirúrgico o no, y nos dicen, cumplí al pie de la letra las recomendaciones para dormir mejor y he notado un cambio. Traigo menos dolor, traigo menos inflamación, he comido mejor, he tenido más ganas de hacer ejercicio. El ejercicio me ha generado endorfinas. Dormir mejor también. Y dormir mejor, y analgésicos naturales, que son las endorfinas y todo eso. Entonces,
me siento mejor, entonces ya quiero seguir haciéndolo. Mm, Y se genera una adicción positiva, ¿verdad? sí, Porque el se dan bienestar. cuenta. Ajá. Lo malo es que cuesta un poquito más de trabajo, o un mucho más de trabajo. Sí, no es nada Cambiar un fácil. hábito no es nada fácil, cambiar un hábito. Es más fácil agarrar una pantalla o ponerla en una serie. Sí, sí, que ay, ya, es a lo Que, que estás acostumbrado, exactamente, sí. sí. Y genera dificultad. Pero una vez que logran pasar esa barrera de, de, Inconformidad de exacto, y que, que oh, empiezan a sentir el beneficio, eh, ya no lo dejan, ¿verdad? Y generan ya este hábito, que es pues lo que buscas tú con las recomendaciones a la sí. gente que aconsejas y lo que buscamos todos, el cambio de hábitos. Y Ujú, paralelamente, bueno, que si hay que tomar medicamentos o que si se tiene que operar o no, sí, pues bueno, también vas a estar en un mejor en un estado mejor estado. también. Pero es bien importante que los pacientes sepan que las medicinas solas y la cirugía sola no funciona igual si la paciente no duerme bien, no come bien, no se ejercita y está en este círculo de hábitos negativos. Sí, Sí, se tienen que hacer de todo. sí, Yo creo que es importante, como mencionabas, el ejemplo del maratón, cuando empiezas a ver algún mini cambio, aunque sea de exacto, que, ay, hoy me desperté y me sentí con un poco más de energía. sí, Y tal vez llevar un diario o escribir, oye, hoy hice esto y sentí este efecto, ¿no? Para que vayas dándote cuenta de esos impactos y el cambio. Y sí, lo vas notando y exacto, viendo, sí. medirlos, ¿verdad? Medirlos. Medirlos, esos pequeños logros y esos pequeños Sí. maratones que vas logrando a lo largo del cambio del proceso, ¿verdad? Ujú. Entonces, eso es lo importante y no, eventualmente vas a correr, pues, si te enfocas más, bueno, Sí. ya vas a lograr correr completa la carrera, pero esos pequeños maratones yo creo que son la meta de cada día Sí. para poder lograr un bienestar integral en tu salud y pues muy enfocado lo hacemos nosotros con nuestras pacientes para que logren ellas sentirse mejor, ¿verdad? Y poderles ofrecer Sí. un mejor resultado en cuanto al padecimiento, que de por sí ya es una carga, aún en las pacientes que duermen bien, que hacen ejercicio, es una carga Sí, emocional muy tremenda, claro. pues si no tienen este beneficio, pues les va a perjudicar más. Pensé en el dolor pélvico. ¿Hay ejercicios específicos Ujú. que, o sea, que recomiendas más que otros? Sí, sí hay. Em, Digo, ujú, el ejercicio en las pacientes con endometriosis es bien importante. Uno, es importante que las pacientes tengan una evaluación de los músculos abdominales y el suelo pélvico. ujú, Esto lo hace un equipo de fisioterapeutas ujú, especializados en dolor pélvico y en endometriosis, para ver si hay algún tema eh, que corregir, ¿sí? A veces hay contracturas musculares, ujú. atrapamientos nerviosos, que a lo mejor en el momento en ese que se diagnostica, ciertos ejercicios no pueden ser los que ofrezcan más beneficios. Sí, Primero hay que descontracturar para luego ejercitar. Pero sí hay, obviamente, todo ejercicio va a es tener mejor que beneficio. nada, Sí, sí. claro, Pero, pero por sí, ejemplo, los pilates son muy buenos para las pacientes el con piso endometriosis y pélvico. dolor pélvico, Ujú, yoga. el yoga, ¿sí? Y ejercicio de fuerza también es muy bueno. El ejercicio de fuerza muscular también genera beneficios importantes en el dolor pélvico, en la inflamación, em, y bien, digamos, bien asesorado también Ujú, ayuda mucho mejor. sí. Entonces, primero necesitamos que las pacientes, todas nuestras pacientes también van a una evaluación del suelo pélvico Ujú, para ver si hay contracturas. Eso también luego les dan terapia y eso les quita el dolor y luego es una cadenita. Les wow. quita el dolor y luego Me emocioné así como el duermen dominó, mejor, se así sienten todo. mejor, están Sí, mejor en todos los sentidos y es un círculo virtuoso en lugar de un círculo vicioso, ¿verdad? ajá. Entonces, si hay ejercicios, pues cada paciente tendrá, hay que individualizar un poquito el caso, pero en general los pilates son muy buenos, Ujú, el yoga también es bueno, la natación y el ejercicio de pesa podrían ser así de que, como que lo más común que pudiera ujú. beneficiar. Sí. Y
Sabemos que el ejercicio también está súper recomendado para mejorar el sueño. Sí, Cuando nos ejercitamos, el sueño profundo, exacto. te sientes mucho más restaurada después de descansar post ejercicio. Pero también un punto importante es la hora que haces ejercicio. Sí, Depende de tu vida, tu estilo de vida. Tal vez solo te permite hacer ejercicio en la tarde, o sea, saliendo del trabajo, y después a las 7 voy a salir y voy a correr o a hacer pilates, y te estás dando cuenta que luego te tardas un poquito en quedarte dormida. ujú, Ahí el tema es la temperatura corporal. Cuando hacemos ejercicio, sudamos, nuestra temperatura corporal aumenta y se puede quedar elevada antes de quedarnos. Se queda elevada y batallas en quedarte dormida por esa razón. Porque justo antes de quedarnos dormidos baja un poquito nuestra temperatura corporal. Por eso recomiendan un cuarto fresco, que se sienta rico, tener calor, claro. vas a batallar más en dormir. Entonces, ahí una sugerencia es ver la hora. Entonces, si puedes, idealmente en la mañana, pero si tu estilo de vida no lo permite, como dices tú, a ver, es mejor hacer que no hacer, Exacto. te vas a sentir mejor aunque lo hagas en la tarde, pero si lo haces en la tarde, bañarte después, poner el cuarto fresco, o sea, ayudarle a tu cuerpo a bajar esa temperatura corporal. O tal vez a las 7, pues ya es medio tarde, si te quieres dormir para las 10, tal vez hacer los 6. Y cuidar mucho las pantallas, la luz, porque eso también te va a ayudar a empezar a producir melatonina y quedarte dormida más fácil para que no te desfase tu horario, Horario. aunque hagas ejercicio. Sí, Entonces, eso, el ambiente, bañarte, tratar de que tu cuerpo se calme, vaya, sí, no seguir sudando, que se baña y como que, ay, sí, 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 estoy sudando. Entonces, eso ayuda mucho para que el ejercicio no tenga un impacto en tu sueño exacto. y que siga con todos los beneficios, o sea, cuidar el horario. Sí, y bueno, a lo mejor a mí me entra la duda. Ujú. Recomendados son, que son 7, 8, o a veces queremos el fin de semana reponer las que no dormimos y a lo mejor no es tan benéfico de que el domingo no me voy a parar de la cama todo el día, Sí, porque como pagar la deuda, ya sé, yo creo que sí. eso tampoco ayuda mucho, ¿verdad? Sí, sí es, así le dicen en inglés, sleep debt, o Ok, sea, la deuda del sí, sueño, sí, sí. y desafortunadamente no se vuelve a pagar. No O sea, no funciona así. funciona así. De que, sí, I'll sleep when I'm dead, de Sí, que sí, vamos con la vida y más. Yo creo que ha cambiado un poco, ¿no? En el ambiente de los doctores sí, y hospitales y así, de que ya cuidan un poco más su sueño, pero antes era de que no dormir y sí, aguanta sí, sí, sí. y ahora dicen, no, pues estás a morir antes por no dormir, o sea, Exacto. no vas a dormir cuando duermas, estás a morir antes. Y sí, la deuda, lo interesante del sueño es que sí, si tú duermes poco entre semana, sí te va a dar más sueño porque se te acumula el Sí, cansancio. Y si puedes de que 5 horas entre semana y luego el fin de semana 8, 9 y recuperas, entre comillas. Pero lo que pasa es que esas noches de 5 no tuviste, como me platicábamos, que el sueño es un ritmo circadiano, ¿verdad? ujú, Tiene horario, las hormonas se segregan a cierta hora y es mucho más beneficioso que tú estés dormido cuando, por ejemplo, la hormona del crecimiento sí, tiene un reloj y se segrega idealmente ya que estés dormido, pero si tú te duermes más tarde, se va a segregar despierto y no tiene los mismos beneficios. claro, Entonces, es súper interesante eso de mantener el mismo horario y idealmente las mismas horas. sí, Entonces, si tú cada vez entre semana duermes 5 horas, le estás quitando. Lo interesante es que si el sueño era idealmente para ti de 7, 8 y estás durmiendo 5, le quitaste esa fracción, ya no sucedió esas etapas de sueño que ibas a tener en esas horas sí, y entras como tarde al ciclo. Otra exacto. metáfora que ayuda para entenderlo es como la lavadora, de que vas a meter ropa, Ujú, ¿verdad? Entonces tú la metes, le pones el agua, el jabón y empieza el ciclo de que primero enjuagar, lavar, enjuagar y lo exprime. Bueno, eso, imagínate que empieza a las 10 de la noche y ya sale la ropa limpia a las 7 de la mañana. Pero si tú te duermes a las 12, entraste en el ciclo de sí, que jabón, exprimir sí, y sí, 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 no tuviste el agua antes, no tuviste
el movimiento, todo que se necesita para que termines bien, Exacto. completo. Entonces, si perdiste esa parte del sueño y no se recupera. Por eso sientes los síntomas del día siguiente. Exacto. Claro que es mejor el fin de semana, pues sí, dormir las 9 o 10 horas que quieres tratar de recuperar, pero esa noche ya tu sueño no fue igual y no tuvo todos los ciclos completos y el sueño REM fue menos, el sueño profundo fue menos. Sí. Igual pasa, por ejemplo, el alcohol, ¿verdad? Que, sí, dormí tantas horas y aunque tomé, pero no te sientes descansado. ¿Por qué? Porque duermes mucho menos en la etapa de sueño REM. Sí. Y es súper importante que el sueño pase por todas las etapas, no robarte alguna. Entonces la deuda pasa igual. Sí. No tuviste la misma cantidad de sueño REM y de sueño profundo, sientes los síntomas del día siguiente y luego... Y ahora eso multiplícalo por muchos meses, por muchos años, sí, agregándole dolor y agregándole un proceso claro, complejo, ansiedad, el tema de proceso reproductivo, sí, pues hace una cuestión tremenda, ¿verdad? Y si vemos a las pacientes a veces muy afectadas emocionalmente por todo este tema. sí. Entonces, bien importante, y a lo mejor redundo mucho en eso, pero bien importante que las pacientes que tienen, y no solamente la endometriosis, sino hay muchas enfermedades de otras especialidades que requieren un manejo multidisciplinario. Sí, yo creo que todas, Todas, podríamos ¿verdad? decir. Sí, e interconectados. Sí. Y en muchas de ellas, el dormir bien es bien importante. Sí, o sea, los pacientes de obesidad, por ejemplo, que están pensando si se operan o no se operan, también el sueño es bien importante para controlar sus atracones de alimentos o de todo eso, ¿verdad? Entonces, todas las enfermedades o todos los padecimientos o condiciones deben tener un equipo multidisciplinario, chico, mediano, grande, dependiendo de la complejidad. Y en muchas de ellas, los médicos tenemos que incorporar el bienestar físico, emocional, y entre eso el bienestar físico, emocional, parte súper importante es dormir bien. Sí. Sí, entonces eso yo creo que es algo que le tenemos que estar dando mucho más peso en nuestras consultas médicas. Sí, 100%. Y no solamente, ¿qué te duele? Tómate esta pastilla y nos vemos en 6 meses, ¿verdad? Sino que ya tenemos que ver. Que los cuestionarios sean más completos, extensos. más extensos, viendo todo. Sí. Y ahorita que mencionabas el ejemplo, por ejemplo, de una persona obesa que quiere salir de ahí o pensando cuál es el siguiente paso, pensaba de cómo pudiera ayudar a esa persona y pensé en las amistades, o sea, dejarte apoyar no tiene que ser un experto, una amiga que le digas, mañana pregúntame a qué horas me levante, o de que ya vamos a dejar el celular, como que estar juntas, o igual para el ejercicio, de que vamos a caminar, nos vemos en el parque, o sea, si ya tienes un plan o alguien que está como viendo cómo vas y te quedaste de ver para ir a un café, sentirte mejor mentalmente o salir a caminar o la clase de pilates, vas a estar un poco más motivada. Exacto. O de que te levantas con floja y dices, pues ya quedé con Valeria de ir a la clase, vas a estar un poco más motivada. O sí le dije que me iba a dormir temprano para mañana ir a tal cosa. Apoyarte tal vez de una amiga. Sí, es bien. El círculo cercano, de hecho hay recomendaciones por ahí alguna vez, creo que publiqué algo, pero a lo mejor hay que volverlo a retomar. Recomendaciones de cómo puedo ayudar yo, siendo parte del círculo cercano de esta red de apoyo cercana, a mi ser querido, querida, que tiene endometriosis. Y es preguntando, involucrando. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Por qué no fuiste a la fiesta? ¿Por qué no viniste a clases? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? O sea, escuchando, ¿verdad? Y validando los síntomas. Muchas veces el mismo círculo cercano de padre, madre, hermano, hermana, o amigos, amigas, compañeros de trabajo, son los primeros que invalidan la sintomatología de los pacientes.
son los primeros que, ay, ahí está otra vez con sus Sí. cólicos y nomás De que, quiere ay, no llamar la pasa nada, atención. ándale, de que Sí, corre, no levántate y exageres, dale. ya te dijeron que todo está bien, ¿sí? Que todo está normal, no bien, ¿verdad? Entre comillas también. Entonces, ese círculo cercano son los primeros que tienen que validar los síntomas. Sí, oye, ¿qué te está pasando? Vamos a buscar otra opinión. Mm, Y bueno, la endometriosis, estamos tratando de hacer más difusión cada vez para que las pacientes y los familiares o el círculo ujú, cercano de las pacientes sepan que existen centros especializados para su diagnóstico y su tratamiento. mm, La rama de la ginecología, el ginecólogo o la ginecóloga se vuelve a veces como un médico de cabecera de las familias, ¿sí? Porque pues atienden a sí, la mamá, a las hijas, a las hermanas y atienden a grupos grandes de sí. familias. Sin embargo, si son médicos que solamente se dedicaron a atender nacimientos y a lo mejor no se enfocaron en la endometriosis, no ven esta película completa que estamos platicando, Ujú, ¿verdad? Y las mamás es bien común y es súper frecuente que, bueno, pues vamos, ya mi hija adolescente empezó a menstruar, sí, trae dolor, vamos a llevarla con mi el ginecólogo. ginecólogo que me ha atendido a mí por 30 años y a lo mejor este ginecólogo no está enfocado en ese tema, Ujú, ¿sí? Él es experto en otros temas o ella es experta en otros sí, temas y no ven el tema completo. Entonces la chica adolescente pues se queda, entonces, ¿qué ya como tengo? en Entonces ese, nadie me entiende. Si de por sí adolescentes te sin sientes, ningún sí. padecimiento no te entiende nadie, ¿verdad? Entonces, ahora con algo que tú sientes que te está afectando todos los días y que todo el mundo a donde vas te dice que estás bien, pues afecta tremendamente la Claro, seguridad, la autoestima, las emociones sí, sí, y obviamente, pues el sueño, ¿verdad? Y sí. eso te afecta otra Y vez. aparte en la adolescencia, sí, por sí también el sueño, Exacto. Entonces, estás al día afectado. siguiente te afecta tu autoestima, tú amaneces cansada y de entrada te ves al espejo y, ¿verdad? ¿Y quién De está ahí? que, Pues, ¿qué está ay, no, pasando, verdad? ¿Qué te sí, pasó? Es lo primero que te preguntan cuando tuviste una mala noche, ¿no? sí, ¿Qué te de que estás bien. pasó? Sí, pareces zombie. Bueno, pues Sí, te sí, sientes como tal, ¿verdad? sí, Entonces, es bien importante no olvidar en las pacientes con endometriosis toda sí, esta parte de bienestar integral. me encanta. Sí, qué bonito que desde el principio, o sea, la adolescencia, cuando pudiera empezar Sí, desde ahí, o sea, reconocer, darle su espacio, validar a la persona, escucharla. No tienes que estar de acuerdo, tal vez, así pero, es. ¿verdad? O sea, indagar un Sí, poco más. Y así se va a platicar un poco, se va a abrir más exacto, se el abren esos conocimiento. canales de Sí, comunicación. se van a sentir Y bueno, y los hábitos, pues tú que te enfocas mucho en el bienestar del sueño de niños, pues desde ahí se generan buenos hábitos de dormir, ¿verdad? De dormir bien. sí, Ahí es donde se empiezan a formar los hábitos. Entonces es bien importante esa labor también y no esperarnos a que las cosas ya de que, estén con el agua hasta acá sí, se para vuelve más tratar de... difícil. Fuera la naturaleza, seguir Exactamente, su sí. ritmo. Sí, Claro, hay animales nocturnos, pero esos están diseñados bueno, para que sí, en la noche estén trabajen y activos. en el día duerman, Sí, pero sí, están diseñados así. sí, Nosotros no somos no, nocturnos, somos diurnos. diurnos, Sí, exactamente. exacto. Yo creo que hemos abarcado cosas muy puntuales y muy importantes Sí, que me ha encantado la conversación. Por último, antes de resumir y si quisieras compartir algo más, yo nomás te quiero preguntar, supe que tuviste 2 viajes, fuiste a Harvard y sí, luego también a Brasil, sí. no sé si quieras compartir algo sé que en esas conferencias tienen la información más innovadora Sí, o cosas nuevas, que hay algo que quisieras sí, bueno, compartir o eso. en Harvard estoy haciendo un curso que es como un máster, es como un MBA enfocado al área clínica y quirúrgica, ¿sí? Mm, Es mucho de administración, gestión de recursos, organización, todo más eso, de ¿verdad? ese, No está enfocado. Pero en Sao ah, Paulo sí estuve en un congreso internacional de cirugía mínimamente invasiva y de endometriosis, mm, ¿sí? Donde había gente de todo el mundo, expertos en el área, y bien, hubo un par de charlas bien interesantes de gente que es liderea el tema de investigación y cómo cada vez más
se está enfocando la práctica clínica de la endometriosis a tratar de mejorar desde las bases, ¿sí? Ok, hay que operar bien, hay que operar Ajá, mejor, hay que implementar más tecnología y la robótica y todo esto. sí. Eso sigue, pero cada vez más hay investigadores que, ok, esto está bien, pero hay que tratar de impedir llegar a esa necesidad. Entonces, hubo charlas muy interesantes de cómo funciona el sistema inmune en pacientes con endometriosis, cómo afecta el sueño al sistema inmune, al sistema linfático, al sistema hormonal, Ujú, qué herramientas tenemos para tratar de evitar llegar tenemos que operar lo más más catastrófico, ¿verdad? preventivo. Ujú. Entonces, me dio a mí mucho gusto ver que Que por ahí va si esto. líderes Ajá. que son los que diseñaron las cirugías más novedosas y más innovadoras, ahora están revirando un poco su enfoque y están basándose mucho en la salud mental, salud emocional, Ujú. salud hormonal, salud Alimentación. intestinal, que también va muy Gut enfocado health. al sueño y a lo Sí. hormonal, Y lo mental, dicen que y es lo tu mental segundo es el segundo cerebro. cerebro. Sí. Entonces, hay mucha investigación en esa parte y creemos que vamos por la línea correcta. Y pues bueno, estamos empapándonos mucho de este tema, tratando también de Wow. ofrecerlo aquí en la ciudad para Claro, que las sí. pacientes tengan este beneficio. Sí, porque hay muchas ciudades ahí con mucha tecnología, avances o también eh, pues, potencial económico y Ujú. así, pero aquí México, o sea, tú platicabas que en el Zambrano ya están con este enfoque Exacto, sí, multidisciplinario y empapándose y aprendiendo de otros que ya lo aplican. Entonces, exacto, hay que también invertirle a México, aquí tener buenos recursos, regresar y... exacto. Sí, hay buenos talentos, hay que Ajá, organizarnos bien. Y bueno, volviendo un poquito al tema de Harvard, si bien es un enfoque diferente, mi proyecto, porque tengo que hacer un proyecto como de tesis ahí para el sí. final, sí es este enfoque multidisciplinario de la endometriosis, de Mm, cómo hemos migrado de la medicina individualizada, ujú, más bien de la medicina individual, de que yo te trato a ti y tú buscas las demás soluciones, sí. eh, a la medicina grupal con el paciente o la paciente en el centro. Mm, Entonces, mi trabajo digamos que, de tesis final ahí para ese curso es cómo es esta migración, cómo ha sido esta migración sí. enfocado a pacientes con endometriosis, de la medicina centrada en el doctor. Antes el doctor Sí, era como el que el dictaba y gurú. el gurú, Sí. y no, ahora la paciente forma parte del equipo, es la más importante del equipo. Las decisiones las tomamos muy, tomando en cuenta las necesidades o sea, si bien la endometriosis es una misma enfermedad, no es lo mismo en una paciente de 18 años que apenas va a empezar su carrera, Ujú, que a lo mejor ni siquiera por aquí pasa el tema reproductivo, ujú, que en alguien que ya tiene 40 y que sí, ha gastado todas las opciones para poder embarazarse. sí, Si bien la enfermedad es la misma, el enfoque tiene que ser diferente. claro. Entonces, mi trabajo allá en Harvard es cómo hacemos este enfoque multidisciplinario de una manera mucho más eficiente Mm, desde el punto de vista de recursos, porque pues también la paciente le damos la lista de, tienes que ir con todos estos especialistas, y nomás lo sí, ve y dice, híjole, pues son y 10, ya, 15 mil pesos en consultas, sí. ¿de dónde? ¿Cómo? ¿Cómo lo ¿Cómo va a le hago? hacer? Entonces Sí, también eso es algo que nosotros tenemos que ver, ¿verdad? Entonces, desde el enfoque financiero, económico. recursos, económico, comunicación entre médicos, comunicación de paciente con médicos. Entonces, mi proyecto va trabajando en eso Wow, qué increíble. y pues tratando de beneficiar de Sí, mejor manera, de una manera más eficiente, a nuestros pacientes aquí en Monterrey o en el ajá, norte del sí, que país, sí. ¿verdad? Wow, Sí, qué increíble. Pues qué bueno que te estás empapando de eso y aplicándolo aquí. aplicando, Estoy segura que exactamente. va a tener un impacto súper positivo. Sí, sí, sí. Y mencionabas lo económico y también psicológico, nomás ahorita que dijiste la lista, yo a veces me estresé también de que, tienes que hacer todo esto. Yo Sí, creo que también como guiarlos, sí, a ver, empieza por aquí, exacto, poquito, un paso a la vez, se va a exactamente. juntar todo, se va a desencadenar. Sí, es igual, lo Entonces, mismo que el maratón, son pequeños logros, ok, le damos sí, una lista de especialistas, todos estamos ahí en el hospital y todo, pero
A veces hay unos más urgentes que otros. Sí, priorizar. O sea, Priorizar unos años. y que lo vayan poniendo en su tiempo. También Ujú, las pacientes tienen que procesar toda esta información. Es un impacto emocional tremendo y decir, bueno, primero esto, luego esta otra parte, ¿verdad? Entonces, eh, este, ya dependiendo de cada caso, nosotros identificamos cuál es la necesidad más importante en ese momento y la sí, priorizamos. ¿Sí? Y cuál pasa a un segundo plano. A veces no todas las pacientes están afectadas por igual, claro. entonces tenemos que ver el enfoque completo y dar prioridades. Prioridades, ¿Sí? claro. Pues yo creo que ya no te quito más tiempo porque No, es hombre, súper pues valioso tu tiempo y estoy sumamente agradecida y sé que al los que nos contrario. escuchan también Sí, porque ha sido una joya. sí, al El, contrario, gracias por el espacio, por el tiempo y esto ya lo veníamos planeando sí, desde hace un buen rato. Entonces separé muy buena parte uno, del día para esto y pues que sepan las pacientes que hay mucha gente alrededor sí, que van a ayudar. Por ejemplo, tu labor es súper importante transmitiendo esta información, haciendo recomendaciones desde etapas tempranas también es bien importante. claro. No esperarnos a ya tener la bola de nieve encima, sino desde Sí, pequeños empezar a formar grandes hábitos para tener adolescentes y adultos más sanos, sí. ¿verdad? Entonces eso también, y pues yo lo aplaudo y que sepan que, bueno, tenemos un grupo muy preparado y muy enfocado y que cada vez estamos trabajando más para poder ayudar a estas Ujú, pacientes con sí. endometriosis. Qué afortunados nosotros de escuchar toda tu sabiduría y lo que nos compartes. Todos vamos a beneficiar de toda esta información porque pues como platicamos, la alimentación, el sueño, el ejercicio son la base del bienestar Exacto. y cómo, qué increíble que ahora la medicina va más a la prevención Ujú, y en el enfoque epigenético exacto. de evitar que se prendan estos genes que Sí, tal vez traemos, ¿verdad? Y cómo tu vida diaria puede cambiar el destino entre comillas que exacto. pudieras haber tenido. Entonces, y cómo los doctores, los hospitales están cambiando este enfoque integral, Sí. que no se sientan solas las pacientes, que se sientan escuchadas. Así que gracias por tu tiempo, por tu Gracias a ti, gracias, dedicación. gracias. Espero no tengas tantas llamadas. No, no, no te preocupes, no Pero pasa de nada. nuevo, gracias. Gracias a ti por el espacio y felicidades también por la labor. Sí, Igualmente, aquí cualquier persona que pregunte, pues ya será referida a ti para que estén sí, en pues buenas manos. ahí en las redes, ahí pueden Ahí pueden encontrarme. Ahí vienen encontrarte datos de contacto y todo. súper bien. Sí. Muy bien. Bueno, Gracias. a ti.